después también con ellos, con Fabi, con Raque. Y pudimos disfrutar realmente, con Tommy también, y pudimos disfrutar de unos días hermosos. Y viste que por lo general la gente que está en el mar o cerca del mar se quiere venir a la montaña, y los que están en la montaña quieren ir a ver el mar. Así somos. Pero bueno, a nosotros no nos alcanzó para ir al mar, así que fuimos a la montaña. Y realmente estar ahí y contemplar esas tremendas estructuras de piedra, de roca, y saber que Dios las creó con una palabra, es como que un montón de cosas empiezan a pasar dentro tuyo. Pero lo que más me sorprendió, y quiero honrarlos, a Fabi, a Raque, a los chicos, porque podés ver en una persona cuando empieza a charlar, cuando empezás a hablar, de que de repente en una charla todo deriva a un versículo. Todo termina en un versículo, en una palabra, en una reflexión. Y vos decís, eso es tener la esencia de Cristo. Eso es ser personas que están llenas de Cristo y que no pueden evitar que eso salga, que eso emane cada vez que hablan, cada vez que actúan, o sea, cada vez que hacen algo, ¿no? Y bueno, los quería honrar, chicos, porque ellos son así. O sea, Dios, Cristo se está formando en ellos, y la verdad que me fueron de mucha bendición para mi vida. Lejos de, uno dice, bueno, me voy de vacaciones y listo, cierro todo, la iglesia. Y no, al contrario, Dios también aprovecha esos momentos para ministrarte, para bendecirte, para llevarte a otro nivel, para hacerte reflexionar de un montón de cosas. Y un día se nos ocurrió a la tarde ir más a la montaña, o sea, meternos más dentro de la montaña y ver los paisajes que se forman ahí. Subimos a una pequeña montañita, no voy a decir quién, pero había gente que no quería subir, que tenía vértigo, pero era una montañita así, no voy a decir quién. y subíamos, y desde ahí se veía todo el valle de Uspallata y las montañas detrás, un paisaje hermosísimo, con el sol que daba, reflejado, era realmente tremendo. Después nos quedamos ahí hasta la noche, hasta que se puso el sol y empezamos a ver las estrellas. Otro espectáculo más. Y vos decís, wow, y todo esto lo hizo Dios. Todo esto lo creó Dios, como te creó a vos, como me creó a mí. Y como broche de oro para ese momento, Fabi se puso a orar, después Agus tuvo también un versículo, una reflexión, y realmente es como que mi corazón ardía. Digo, wow, qué lindo es estar rodeado de gente que ama a Dios y que en cualquier situación, en cualquier momento expresa a Dios. Por eso decía, cuando vos tenés esa esencia, cuando vos tenés esa comunión, todo lo que sale es Dios. Es tremendo. Y hace tiempo, como más o menos unos 10 meses, Dios me habló, me preguntó, me hizo esas preguntas medias incómodas, pero que de repente cuando le entendés, es como que haces clic y avanzás un paso. Pero son esas preguntas que al principio quedás como diciendo, Señor, ¿en serio me estás preguntando esto? Y Él me preguntó, ¿vos tenés una relación conmigo? O sea, una relación directa, o sea, ¿me conocés realmente? Y por lo general a mí me pasa que cuando me hacen ese tipo de preguntas, busco cómo evadirlas. Entonces por ahí se me ocurría cuando estaba preparando esto, mostrar mi currículum. Señor, pero yo toco el bajo desde que tengo 15 años. Vengo a la iglesia, ensayamos 2 veces por semana, tocamos casi todos los domingos. Si no, servimos en otro lado, hacemos esto, hacemos lo otro. Y llenamos todos, creo que si les pregunto a cada uno de ustedes, todos tienen un currículum, o sea, todo el itinerario de lo que hacemos para Dios. Pero a mí aún así me preguntó eso. Me lo preguntó en este versículo, en Mateo 7, 22 al 23.
El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre, e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Y ahí es como que dije, apa, no es mi currículum. A Dios no le interesa mi currículum. A Dios no le interesa mi esfuerzo personal en ese sentido, ¿no? De servir y estar todos los domingos. Si de repente, perdón por lo que voy a decir, pero si de repente vos pensabas que por venir el domingo estabas todo ok, no, no está todo ok. Si pensabas que por tocar el bajo desde los 15 años estaba ok, no estaba todo ok. Si pensabas que de repente por predicar acá adelante, porque no está el pastor, ¿estaba todo ok? No está todo ok. Dios me hizo esa confrontación y de repente me puso entre la espada y la pared. Pero ¿sabes qué? Esas preguntas incómodas de Dios a su vez son incómodas, pero están cargadas de amor, porque son preguntas que no son para pisotearte, son preguntas que no son para hacerte sentir mal o exponerte, son preguntas que cambian tu vida, son preguntas que si la entendés cambian tu vida, cambian tu realidad completamente. Ser cristiano no es vivir la filosofía evangélica, es parecerse a Cristo porque paso tiempo con Él y se me impregna su esencia. Es cuando paso tiempo con Él. Eso es cuando conoces a Cristo o cuando lo empezás a conocer. Cuando empezás a pasar tiempo con Dios. Yo pensaba antes, tenía todo el currículum y pensaba también que de repente podía ver, sí, ya soy cristiano porque voy a la iglesia, porque en cierta medida oro de vez en cuando, porque esto. Y con esto me doy cuenta de que en realidad soy cristiano si lo conozco, si tengo una relación con Cristo. Si emano su esencia, soy cristiano. En la antigüedad, cuando se empezó a usar la palabra cristiano, justamente era por eso, porque la gente notaba algo distinto en la persona y notaba que esa persona era igual que Cristo. Respiraba como Cristo, hablaba como Cristo, se vestía como Cristo. Era igual. Entonces, ¿y por qué era igual? Porque estaba con Cristo y porque pasaba tiempo con Cristo. Nosotros, Dios nos está llamando a esto, iglesia. Yo cuando Él me hizo esta pregunta, también sentí de que en algún momento de la historia me iba a tocar compartirla y la tengo guardada hace 10 meses. Y realmente cuando el pastor me preguntó si me gustaría, si podría, qué sé yo, dije, bueno, sí, Señor, llegó el momento que lo tengo que decir. Y Dios nos está llamando, iglesia angular, a no perder más el tiempo. Dios nos está llamando a invertir el tiempo en intimidad. Ya no funciona el tema de ser cristiano por nombre o porque me lo heredaron mis padres o porque vengo a la iglesia. Si querés ser un verdadero cristiano, tenés que intimar. Así vas a conocer a Él. Y cuando llegue el momento del juicio, Él no te va a decir, salí de acá, anda para allá. No te va a decir eso. Perdón, se me escapó. No te va a decir eso porque te conoce, porque hay una relación. Entonces ahí vas a poder disfrutar de todo lo nuevo que vamos a tener en el milenio, etcétera, ¿no? Pero para eso necesitamos ser cristianos, realmente vivir esa vida de cristianos. A diario nos encontramos que nuestro camino se hace más angosto, pero tranquilo, es la forma que Dios tiene de promoverte a un nuevo nivel para que sigas creciendo. Yo me imaginaba cerca de casa, están haciendo un arreglo en la ruta 40. Bueno, ruta 40, ponele. No, sí, va a San Juan, así que creo que sí. Entonces, están haciendo unos arreglos y han puesto un cartelito que me llamó la atención, que es que el camino se empieza a angostar. Entonces, de ahí se me ocurre, escribí esto, porque digo, cuando el camino se empieza a angostar y nos empieza a hacer sentir incómodos, muchas veces decimos, pero
todo me pasa a mí. Pierdo el trabajo, tengo problemas de mi familia, esto, lo otro. Sin embargo, es Dios llamándote. Es Dios llamándote porque te quiere ascender a un nuevo nivel. Pero muchas veces nosotros oímos más nuestras propias quejas, oímos más otras voces que las voces de Él diciéndonos: si aprobás esto, subís un escalón más. Y realmente cuando veía ese cartelito me imaginaba eso. Decía, bueno, el camino se angosta, pero en lo espiritual se ensancha. Porque si yo empiezo a vivir en ese camino angosto, empiezo sí a perder muchas cosas. Tal vez somos de los que vemos 5 horas de Netflix, o 6, o más. ¿Y cuántos de nosotros hemos dicho, bueno, voy a dejar esa cantidad de horas de Netflix y me voy a poner a invertir tiempo en oración, en búsqueda de Dios? Y es fácil y difícil a la vez, porque de repente tenés, si vos lo pensás objetivamente, decís, bueno, sacás la cuenta, cuántas horas trabajo, cuántas horas duermo, cuántas horas invierto con mi familia, etc. Y seguramente te quedan horas. Es muy feo lo que estoy diciendo, porque en realidad Dios no tendría que ser lo que nos sobra, sino tendría que ser lo primero y lo esencial en nuestras vidas. Pero creo que si todos fuéramos honestos y pensáramos en eso, nos daríamos cuenta de que todos tenemos tiempo para invertir en intimidad. ¿Qué es intimidad para los que por ahí han venido por primera vez? La Biblia dice, entrar a la habitación, cerrar la puerta y buscar al Padre que está en lo secreto. Él mora en lo secreto. Entonces, vos te arrodillás, te sentás, te pones en la cama, donde quieras, y empezás a hablar con papá, con Dios. Empezás a charlar con Él. Lees la Biblia, escudriñás, estudiás la palabra, y eso empieza a generar una relación con Cristo. No hay respuestas más, o sea, no hay otra forma de buscar a Cristo. O sea, no hay otra forma de buscarlo, más que en la intimidad donde Él mora, ¿no? Y cuando Dios me hacía esta pregunta, realmente tenía la tablet, pero no anda. Empecé a buscar qué personaje bíblico también le pasó algo similar, que también Jesús le hizo esas preguntas incómodas. Y sin ponernos de acuerdo, no, Marcos, el versículo que vos leíste, no hubo un acuerdo, sí. Eso es cuando vos pasás intimidad con el Señor. El Señor te acomoda, te hila. ¿Saben qué versículo vamos a leer? Juan 21, del 15 al 19. Es tremendo. Yo cuando estaba ahí y él empezó a hablar del amor, es muy parecido a lo que, por un lado pensaba, me está pisando el mensaje. Pero Dios me hacía ver, yo soy el que hace esa conexión. Si vos estás conmigo, vas a hablar lo mismo. Juan 21, 15 al 19 dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces, cuida mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta mis ovejas. Pero viene de negar a Jesús en uno de los momentos más importantes de la historia, que fue cuando Jesús murió por nosotros, ¿no? Pedro se estuvo preparando para ese momento y muchas veces Pedro le decía a Jesús, yo voy con vos hasta la muerte, yo voy a estar ahí, y cortaba orejas. Y Pedro iba con Jesús, y en el momento uno de los momentos más importantes de la historia, lo niega.
¿Cuántas veces nos pasó a nosotros estar con toda la euforia, terminar un culto y decir, Señor, mañana lunes me pongo las pilas y voy a orar más, voy a leer más tu palabra? Yo antes pensaba que eso, bueno, era una forma de decir y pasaba. Hasta que cuando empecé a estudiar esto, el Espíritu me decía, yo estoy. Cuando vos pensás que el lunes te vas a poner a orar, o que el martes, o que vas a ayunar, o que vas a leer la palabra, yo estoy ahí. Vos pusiste la fecha y yo estoy ahí, esperándote. Y muchas veces se queda esperando, porque muchas veces estamos ahí y salió otra cosa y no invertimos ese momento. De repente nos fuimos a ver Netflix, o nos fuimos al parque, o X situación, ¿no? Pero Él está ahí esperándote, con los brazos abiertos, dice la palabra. Y una de las cosas que me sorprendió de esto es que la primera vez cuando Jesús le pregunta, ¿me amas? A mí si hubiese sido yo, hubiese pensado, si le digo que sí, seguro que me va a decir, y bueno, ¿por qué me negaste? ¿Por qué me negaste? Si me amás. No sé si habrá sido lo que Pedro pensó, pero de repente Pedro contestó, sí te amo, sí te quiero, ¿no? Bueno, después para los que quieran, es muy rico este pasaje. Jesús hablaba de un amor distinto, que es el amor ágape, y Pedro estaba contestando con un amor distinto, que era el filial, si no me equivoco. Pero bueno, eso no viene al mensaje, lo digo por si alguien quiere escudriñar la palabra. Y Pedro le contesta que sí, pero Pedro venía con sus pensamientos por allí tal vez desconectado, desenfocado, porque como decíamos recién, acababa de cometer tal vez un gran error, y me imagino yo al diablo haciendo que pasara la película de todas esas veces que Pedro le había prometido a Jesús que iba a estar con él. Y me imagino yo eso, ¿no? Que Pedro estaba allí y todos esos pensamientos venían a su cabeza, le daban vuelta y se sentía peor de lo que... horrible. Pero Jesús aún así, a pesar de toda la situación, Jesús lo seguía amando. Y Él le quería demostrar con esa pregunta incómoda, le quería demostrar que las cosas que Él pensaba de Pedro eran totalmente diferentes. Porque Jesús, si bien quería que Pedro le respondiera que lo amaba, pero Jesús le estaba haciendo también una pregunta por detrás. Le estaba diciendo, Pedro, quiero que te relaciones más conmigo. Cuando una persona ama a otra, la ama porque la conoce, porque tiene una relación con esa persona. Entonces es ahí donde vos empezás a amar a alguien, cuando lo empezás a conocer. Entonces Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro, necesito que me conozcas más. Necesito que tengas una relación conmigo. Porque es ahí donde todos estos prejuicios, donde todo este pensamiento oscuro que te invade, donde todo este temor, es ahí donde va a terminar. Porque cuando el diablo te ataca en los pensamientos, tu pensamiento comienza a desalinearse de lo que Dios ha planeado para vos. Comienza a desalinearse y vos comenzás a perder la identidad de hijo y comenzás a perder el enfoque y por ende terminás alejándote de Él, porque le crees más al diablo que a Jesús. Entonces, iglesia, te invito a que podamos conocer más a Jesús, que podamos escuchar más su voz. ¿Y cómo se escucha más la voz con esto? Es la única forma. ¿Cómo podés empezar a escuchar más la voz? Alguien dijo una vez que Él habla siempre al mismo volumen, que nunca grita, que siempre habla al mismo volumen de voz. ¿Y por qué es eso? Porque te ama y porque quiere que te esfuerces para escucharlo. Quiere que te esfuerces para poder oír lo que Él tiene para decir. El diablo grita. El diablo te grita todos los pensamientos y errores y te los pone en la cara. Vos dentro tuyo tenés un montón de voces de situaciones que viviste,
de errores que tuviste, de heridas que tuviste, que también hablan fuerte. Y todo eso termina tapando la voz de Dios, pero no porque Dios sea débil, sino porque Dios te ama y quiere que vos te esfuerces en escucharlo. Cuando vos empezás a tener esta relación con Él, empezás a hacer que esa voz se escuche más fuerte que las otras. Entonces, si vos de repente, hoy, estás en una situación donde decís, pero el hermano no me saluda, pero el pastor no me saluda, pero me pasó esta situación, me hirieron, sentí esto, no sentí lo otro. Cuando voy la gente se cambia de vereda. Es porque estás escuchando más otras voces que la voz del papá. Estás escuchando otras voces. Todos somos humanos y cometemos errores. El pastor comete errores. Cada uno de nosotros cometemos errores. Y de repente cuando uno se enfoca en esas situaciones, es cuando empieza a escuchar más la voz de esas situaciones que la voz de Él. Y Dios nos está diciendo hoy, necesito que me conozcas. Porque cuando me conozcas vas a entender que hay un montón de cosas que te están desgastando, con las que estás luchando, pero estás luchando físicamente, estás luchando vos. Si vos me conocieras a mí, tendrías todo. Tendrías agua viva y nunca más tendrías que ir a buscar agua. O sea, tendrías la vida solucionada, por decirlo de alguna forma. Dios nos está llamando, iglesia, a buscarlo más. Nos está llamando a sumergirnos más en su palabra, en su presencia. Tal vez sos una de esas personas que lo hace cotidianamente y que te felicito. Dice la Biblia igual, el que crea estar bien, cuide que no caiga. Y esto lo digo como un margen, o como escrito en el margen, nada más. Pero Dios nos está llamando a buscarlo más. Perdón que sea tan repetitivo en esto, pero realmente es lo que hace 10 meses sentía de compartir. Dios nos está llamando, iglesia, a sumergirnos más. A sumergirnos más. No es una opción. Yo antes pensaba eso. Digo, ya soy cristiano, ya está. Oro de vez en cuando, ya está todo bien. Pero Dios no es una opción buscarlo más. No es una opción entregarle el 100%. No es una opción buscar de conocer más a papá. No es una opción. No es que de repente vas a ser un poquito mejor que el resto y listo. No. Es algo que si no lo hacemos, terminamos desenfocados, fuera del propósito, no vamos a entender cuál es el corazón de papá, no vamos a tener la identidad de hijo y por ende vamos a estar fuera de lo que Dios quiere hacer en este último tiempo. En este último tiempo Dios quiere hacer muchas cosas, es el último tiempo. Se está llegando el final de los tiempos y Dios te necesita a vos, a cada uno de ustedes, a mí, pero necesita que lo conozcamos. Pedro, cuando entendió eso, a mí me gusta la última parte, cuando Jesús le dice, apacienta a mis corderos, a mis ovejas, depende de la versión que leas. Si bien se lo dice antes, pero la última parte es como que cobra más relevancia. O sea, después de conocer a Dios, después de tener esa relación con Él, tu servicio cobra vida. O sea, antes de tener una relación con Cristo, todo lo que vos hagas probablemente va a ser obra muerta. Pero Él nos está llamando a que podamos conocerle más, para que todo lo que nosotros hagamos cobre vida, para que todo lo que nosotros hagamos esté dentro de su propósito y sea trascendente, para que podamos ser esos mensajeros que papá está buscando. Son los últimos tiempos, no tenemos, perdón la redundancia, no tenemos tiempo para perder. No tenemos tiempo para perder. Dios nos está llamando a buscarlo más. Y si no,
Apocalipsis 2, 1 al 7 dice: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces. He visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Sé que no toleras a la gente malvada. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Has descubierto que son mentirosos. Has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Pero tengo una queja en contra tuyo. En contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes, como al principio. Mira, ¿hasta dónde has caído? Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y te quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor: odia las obras de los malvadas de los nicolaitas, al igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que se salgan vencedores, les daré el fruto del árbol de la vida que está en el paraíso. Sigue hablando de lo mismo, ¿no? Del esfuerzo personal, de todo lo que uno puede hacer. Pero en otras versiones dice: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. No sé si muchos de los que están acá se acuerdan de su primer amor, de ese tiempo cuando conocieron a Cristo y que su vida fue transformada y que uno oraba un montón, le predicaba a medio mundo. Y es más, yo lo hice, pido perdón enfrente de ustedes, no con ustedes, con otra iglesia. Yo mismo, cuando llegaban esas personas, yo mismo a veces decía: oh, qué fanático. Y yo era cristiano, imagínate. Pero era medio así, medio atratada la persona que buscaba, o sea, que recién llegaba y que venía con toda esa euforia y quería hacer y quería ir y quería predicar y quería orar por los enfermos y todo eso. Como que vos yo me acuerdo, tenía un grupito, lo mirábamos así como diciendo: pará, tranquilo, ya vas a madurar y vas a ser como yo. Menos mal que algunos no fueron como yo. Dios nos está llamando a eso, a volver al primer amor, a amar a Cristo primero y amarnos entre nosotros después. Pero eso también es una consecuencia. Cuando vos amás a Cristo, lo que decía al principio, su esencia emana. ¿Y qué es la esencia de Cristo? Amor. Entonces emanás amor y de repente empezás a amar a tus hermanos, empezás a amar a las personas que no soportabas, empezás a amar al mundo y predicás por amor, porque te duele que las personas no se arrepientan, te duele que se termine, que venga Cristo y esa persona no conozca de Dios, porque te duele, porque lo amás y empezás a sentir lo que Él siente, porque que es amor, el mismo amor que tuvo con vos. Y eso es, la iglesia, lo que Dios nos está hablando hoy. Dios necesita, en realidad Él no necesita nada, pero Él quiere, porque te ama, que volvamos al primer amor, que volvamos a esa entrega completa. Recién veía las canciones que cantamos. Yo por ahí cuando toco no suelo cantar mucho, porque si canto no puedo tocar. Entonces, no. Pero veía las letras y digo, es tremendo. O sea, esa persona que escribió esa letra tiene una relación con Cristo. Muchas veces, espero que no sean como yo, de cantar por cantar. O sea, porque de repente estás cantando una canción que una persona derramó las lágrimas
cuando hizo esa canción, porque tuvo una revelación, porque tuvo un encuentro con Cristo y escribió una canción expresando todo lo que había en su corazón. Cristo eres hermoso. Y la cantamos por cantar, porque de repente podés decir Cristo es hermoso. Lo conocemos para decir que Cristo es hermoso. Dios nos está llamando a mirarlo más, a contemplarlo más, a que si te vas de vacaciones, descansa todo lo que quieras. Tu cuerpo, obviamente, ¿no? Pero búscalo más, búscalo en cómo sale, cómo cantan las aves. Fíjate cómo son las montañas, cómo es el cielo estrellado. De hecho, hay varios pasajes en la Biblia, salmos, donde habla de la naturaleza, habla de cómo de que David contemplaba lo que Dios creó, porque eso también es hermoso y es una parte de Él. Entonces te invito a eso, a que en todos lados veamos a Cristo, en todos lados hablemos de Cristo, en todos lados expresemos y emanemos a Cristo. ¿Sabes qué sería lo más lindo que nos puede pasar así en la tierra? Que nos digan, ahí está un loco más. Pero ¿por qué lo vivís? Porque lo expresás. Una vez en el trabajo, y espero que no lo esté viendo, uno de mis jefes decía que era cristiano. Y yo también. Entonces una vez vino alguien y dijo, che, pero el jefe se nota que fuera. Y yo dije, el hábito no hace al monje. No porque diga ser cristiano, lo es realmente. Y me sirvió en cierta medida para predicar. Y reitero lo mismo, no por estar acá hoy somos cristianos. Somos cristianos si conocemos a Cristo y si tenemos una relación con Cristo. Yo me imagino que he dicho la palabra relación muchas veces hoy, pero es a propósito en realidad, para que se nos grabe en la mente, para que se nos grabe, porque es lo que Cristo nos está invitando hoy. Hoy siento que Jesús nos está diciendo, Pablo, Luqui, Mati, Fabi, Raque, bueno, el resto que no conozco algunos, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? O sea, conoceme, tener una relación conmigo y vas a darte cuenta que no vas a poder dejar de amarme. Vas a darte cuenta que no vas a poder, aunque quieras, dejar de enamorarte de mí. Porque cuando lo conoces te enamorás. Cuando ves tremendas montañas, decís, wow, qué paisaje tremendo. Cuando ves el mar y su inmensidad. Y hay alguien más grande que eso, hay alguien que lo dijo y eso se hizo. Ya para ir terminando, chicos. Pasen. Cuando Dios le habla a las iglesias en Éfeso, todos eran, o la mayoría, porque dice que habían puesto a prueba a gente que se hacía pasar por apóstoles y había encontrado que no lo eran. Gente preparada, instruida en la palabra, pero que tenía contra ellos que habían perdido el primer amor. Sin embargo, hay otra de las iglesias, no vamos a leer todas, pero hay otra de las iglesias, que es la iglesia de Esmirna, que acá quería ver estas dos personas, que a veces, algunos que nos cuesta buscar a Dios y otros que lo están haciendo. Y realmente en la iglesia de Esmirna Dios no tiene nada contra ellos. O sea, no le encuentra nada malo. Solo les dice que sigan perseverando, que sigan adelante,
No sé en cuál de los dos estás. Si estás en Éfeso, necesitas volver al primer amor. Amar más a Cristo, tener una relación con Él. Si estás en Esmirna, seguí adelante. Seguí, esforzate más, pero seguí adelante porque estás haciendo las cosas bien. Dios nos está llamando a volver al primer amor. Nos está llamando a volver al cuarto. Nos está llamando a volver a las cosas principales que Él nos dejó. Muchas veces nos enrollamos la cabeza pensando de que hay muchas cosas que podemos hacer, cursos. Ahora en internet tenés un montón de cosas para estudiar, para aprender. Pero de repente la palabra es clara. Dios nos dejó la Biblia, la oración, el ayuno, que son básicos. Son herramientas eternas, herramientas que van a seguramente, y esto lo digo seguramente, van a transformar tu vida para siempre. Van a cambiar tu pensamiento. Cosas que hoy pensás que son importantes. Cuando empieces a transitar esto, vas a decir, no es nada. Ahora son otras cosas que me importan. ¿Y qué es lo que a Él le importa? Esas son las cosas que me importan. Los invito a que se pongan de pie.